grabar esta cosa. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente está identificar adecuadamente ese modelamiento desde la planeación y el saber cuáles son los requisitos y qué realmente se requiere. Cualquiera de las personas muchas veces hoy en día se siente con autoridad para establecer cuáles son las necesidades, que simplemente haga una tablita, que la haga en papel, que la haga en Excel, que la haga en tal herramienta. Entonces todo el mundo tiene una autoridad pues simplemente para recolectar información. Ojo la palabra, recolectar información. Pero no es solamente recolectar información. Para tener un proceso de gestión de datos es necesario efectivamente saber qué es lo que se quiere, qué se va a guardar, cuánto se va a guardar, la frecuencia de guardar, el volumen de guardar, quiénes son los usuarios, quién es la herramienta que va a utilizar y cuál es el entorno y el alcance de los datos. Entonces, ese sí es un verdadero proceso de planeación y evaluación. Entonces, desde ese punto de vista es el primer paso. El segundo paso, que son las claves, tampoco funciona eso. El segundo paso, que efectivamente efectivamente es el lenguaje que se quiere utilizar. Entonces, el lenguaje puede ser gráfico, herramientas, procesos de desarrollo, procesos de almacenamiento. Las claves secretas de ese tema es escoger una muy buena herramienta. Claro, nunca nadie va a terminar por aceptar o por seleccionar o por escoger la mejor herramienta. Eso siempre pasa. Pero lo importante es que esté dentro del marco de referencia en lo que se está intentando manipular o se quiere manipular. Efectivamente, desde ese punto de vista. Y argumentar por qué escogí la herramienta tal, por qué seleccioné el recurso tal, por qué se utilizó un tipo de tecnología de lenguaje adecuadamente. Entonces, ese es un verdadero proceso de modelamiento. Desde ahí comienza el modelamiento. Comienza el modelamiento. El modelamiento efectivamente establece una documentación, ¿cierto? Que es establecer precisamente las condiciones de la base de datos, para qué se utiliza, cuáles son los contenidos, cuáles son los diferentes recursos de origen de los datos, de dónde viene, quiénes son los que van a utilizar. Porque simplemente pues recoger datos por recoger, no, es de dónde se extrae la información, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las condiciones de poder recolectar los datos adecuadamente. La estructuración de la base de datos efectivamente se define con base a esa recolección de los tipos de datos que manipulen. Porque yo puedo que vaya a establecer una gestión documental para solamente guardar gráficas. Eso implicaría tener un modelo de base de datos que me permita manejar grandes volúmenes de campos de datos para mirar qué tipo de video se va a grabar, qué tipo de imagen, si es estándar, sólida, de movimiento, etcétera. El tipo de extensión que se quiere guardar, el tamaño el mismo, algunas recomendaciones, algunos límites, algunos mínimos, algunos máximos, etcétera. No se sabe. Entonces, dentro de ese conjunto de ideas, pues es definir adecuadamente los recursos para que la documentación sea coherente con la estructura que le queremos dar a nuestro modelamiento. El modelamiento, pues, enfoca ese concepto que es la preparación. El modelamiento enfoca ese concepto que es la adecuación. El modelamiento enfoca ese concepto que es precisamente establecer condiciones. Entonces, ese modelo de preparación, condiciones, estructuras, ¿cierto? Es lo que enrola un proceso de modelamiento de bases de datos. El enfoque del modelamiento muchas veces lo establecemos a una depuración. Todavía no establecemos una depuración. Una depuración lo hacemos más adelante cuando queramos hacer una normalización. Ahí miraremos una serie de procesos de depuración de los datos. Si vale la pena tener datos repetidos, si vale la pena tener unas tablas adicionales, si vale la pena tener unas condiciones de no repetición de datos. Si podemos llegar a pensar de que vamos a hacer una base de datos para una universidad, pues sabemos que un nombre de un proceso se puede repetir cualquier cantidad de veces. Entonces,
si en un curso te están viendo una materia, pues la materia se va a repetir por cada uno de los estudiantes, n número de estudiantes que se encuentren en ese curso o en esa carrera. Si una carrera ve una materia transversal y si son 16 carreras, pues están viendo 16 semestres la misma carrera, dependiendo del semestre, dependiendo la jornada. Entonces, bueno, etc. Entonces, eso es el proceso de modelamiento y depuración dentro del esquema. El modelo de base de datos, pues existen diferentes tipos de modelos de bases de datos para poder gestionar, para poder administrar, para poder tener accesibilidad a los diferentes procesos básicos que es lectura, escritura, modificación y borrado. Entonces, en un proceso de modelos de bases de datos, tenemos clases de base de datos de tipo administrativo. Un modelo de base de datos de tipo administrativo es la que se encarga efectivamente de reconocer los datos de un proceso de gestión de personal, de un proceso de gestión de captura de inventarios, ¿cierto? Entonces, dentro de esa línea están las bases de datos de administración. Primordialmente, las bases de administración están siempre enfocadas a los controles de una empresa. ¿Qué significa controles? Tiempos, movimientos, tipo de personal, tipos de contratos, toda esa línea que es la que efectivamente. Y para eso hay que tener un tipo de modelo de bases de datos adecuado que facilite precisamente la consulta y la no repetición de los datos de los mismos, garantizando siempre la seguridad de que la data se va a consultar siempre en el momento pertinente y cuando se requiera. El conjunto de ideas lógicas para un proceso administrativo de bases de datos, pues establece siempre cómo se van a interactuar las bases de datos, cómo se van a relacionar, quién las va a consultar siempre y adecuadamente, por qué motivo las va a consultar, los niveles de consulta de esas bases de datos. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que levantar la información desde el proceso de planeación que vimos anteriormente, de los usuarios, de tipo de usuarios, y tenerlos debidamente identificados. Una base de datos diría cualquiera que pues puede tener acceso cualquiera. Una base de datos diríamos que pues efectivamente no es peligroso levantar las bases de datos. Hay que saber qué tipo de datos lo levantamos y por qué lo levantamos. O sea, no es fácil en un proceso preguntarle a una persona, bueno, simplemente vamos a levantar la base de datos de sus datos personales. Le preguntamos la clave, su RH, si se casó, su tipo de género. Y muchos de esos datos de pronto se registran en el proceso de poder recolectar. Pero la garantía de que es seguro, que nadie los va a consultar, la garantía de que eso es reservado, la garantía de que toca encriptar esa información para que tenga algunos permisos y privilegios de accesibilidad. Eso es lo que tenemos que establecer. El modelo relacional dentro de una base de datos efectivamente establece precisamente las condiciones no solamente de los datos, no solamente de un dato que amarre a otro, no, sino que efectivamente conozca e identifique adecuadamente los usuarios, el entorno, los tipos de datos y demás características, ¿correcto? Perdón. Ya. El atoma. La toma de corriente. Pero bueno, ese la miramos. ¿Será que como lo hemos Bien, entonces, desde ese punto de vista, entonces para eso efectivamente estar teniendo el tipo de relación que se vaya a hacer, las condiciones de relación, la dependencia de los datos de uno del otro, porque cualquiera diría que nosotros tenemos datos independientes. No, mentiras. Los datos de cada uno de ustedes, como su carrera, su semestre, su jornada, su dirección, su teléfono, están obligatoriamente amarrados a su nombre o su documento de identidad. Entonces, esa dependencia, esa relación, ¿cómo la vamos a implementar? Entonces, ahí viene un proceso de modelo de bases de datos relacionales, donde se establecen ciertas condiciones críticas que definen los parámetros para poder establecer esa relación.
Las bases de datos jerárquicas efectivamente establecen dentro de este modelo de modelos de bases de datos, pues una condición de dependencia ascendente, ¿cierto? Entonces, efectivamente, no podemos llegar a un dato sin que hayamos tenido un previo permiso o un previo protocolo de haber consultado un dato adicional antes de. Ejemplo, en una jerarquía de bases de datos, efectivamente, yo no puedo llegar a consultar de manera directa en una universidad las notas de un estudiante sin antes haber averiguado el estudiante, su semestre, su carrera y su código de inscripción. Entonces, efectivamente, es por eso que existen las bases de datos jerárquicas. ¿Para qué se utilizan? Bueno, las bases de datos jerárquicas efectivamente permiten filtrar a los usuarios, permiten establecer ciertas condiciones de consultoría, de modificación, aparte de que no le da, los datos vienen en cadena, en cascada, bien sea ascendente o descendente, pero es una jerarquía donde un dato obligatoriamente está debidamente amarrado. Ejemplo, podemos definir que ustedes en la universidad tienen un código de identificación aparte del documento de identidad. Si en un momento determinado ese código de relación lo podemos utilizar con el semestre, pues automáticamente nos damos cuenta que de ahí de para abajo del semestre van a depender muchos datos adicionales, como la jornada, las materias que ha visto, las asignaturas que ha perdido. Entonces, esa escala de dependencia nos da una jerarquía obligatoria y cada una de las consultas que hagamos pues vamos a consultar una base de datos diferente. No es que yo consulte adecuadamente de pronto el nombre de uno de ustedes o la cédula, no, no, no. Pues yo lo consulto, pero automáticamente me amarra a una serie de bases de datos y de tablas que van a estar apoyando la información que se esté buscando. Las bases de datos en red son aquellas que facilitan precisamente la búsqueda de información aleatoria y abierta. Lo vemos todos los días. Cuando usted le pregunta al viejo Google, ¿qué es una base de datos? Automáticamente estamos consultando una base de datos con unos conceptos, unos contenidos específicos de imagen, de texto, de red, y pues simplemente son las bases de datos de red. También hay bases de datos de red específicas donde se establecen unas condiciones de algunos datos con perfiles y con propiedades y con atributos específicos. Pero en el caso de las bases de datos de red, en su mayoría no tienen esa limitación de tener un atributo específico de organización. Entonces, esos serían dentro de los modelos de las bases de datos que podemos llegar a pensar. Nuestras bases de datos efectivamente permiten establecer un modelamiento relacional que permite visualizar la estructura de una base de datos. La estructura es su organización, la estructura es los tipos de datos que tenemos, qué clase de datos le vamos a utilizar. Pues numérico, alfabético, lógico, booleano, de texto, bueno, una cantidad de elementos que permiten precisamente la clasificación. Esa pertinencia y la visualización de la estructura nos va a permitir efectivamente tener una condición de relación con el resto de las tablas, bases de datos. No confundamos una tabla con una base de datos. Una tabla es simplemente, una tabla de datos, obviamente, es simplemente una lista de características específicas que nos determinan unos perfiles específicos. Ejemplo, yo quiero saber cuál es la lista de asignaturas de las carreras de sistemas. Entonces, la carrera de sistemas sería un elemento importante, la cual contiene una tabla de asignaturas específicas y únicas e inmodificables, al menos por un periodo específico de un semestre. Durante ese semestre, esa lista de asignaturas no se modifica. ¿Y qué contiene? Solamente la asignatura y tal vez, el código de la asignatura. Y si fuese un poco más compleja la tabla, tendría el semestre en que esa asignatura se dicta. Entonces, a eso se le daría una tabla, que es una base de datos. Entonces, la base de datos estaría compuesta por varias tablas, por muchas tablas, donde están debidamente relacionadas
de la tabla principal, la tabla secundaria, la tabla maestra, etcétera. Algunos usuarios parroquianos lo llamarían el archivo principal, ¿correcto? Entonces, el conjunto de esta cantidad de tablas debidamente relacionadas entre sí es lo que se denomina una base de datos. No necesariamente tenemos que tener tablas, sino también podemos tener varias bases de datos debidamente relacionadas, claro, sin ningún inconveniente. Relaciones entre los datos. Entonces, la relación entre los datos es lo que nos va a permitir ese modelamiento de poder depurar, que no se duplique, que tenga las características específicas, los permisos no, las condiciones de capturas adecuadas, los tamaños de contenidos adecuados. Esa relación entre los datos efectivamente siempre van ligadas a una tabla principal, a un dato principal. Entonces, desde ese punto de vista. En este proceso de modelamiento y relación establece las formas que permiten precisamente la depuración. Teniendo un modelamiento y teniendo una relación, pasamos al concepto de forma, de poder depurar la información. Entonces, es construir adecuadamente una lista debidamente sencilla. Es diseñar una metodología que permita identificar la relación entre un dato y otro. Entonces, la forma, cuando uno habla de forma, la forma 1, la forma 2, en bases de datos, ¿no? Estamos hablando, pues son los pasos que se utilizan para que podamos precisamente limpiar, no repetir los datos de un registro. Si tenemos un registro repetido, hay que mirar si efectivamente amerita tener un registro repetido. Ejemplo, puedo decir que el señor Nicolás está tomando 5 asignaturas. Entonces, dentro de un archivo normal, aparecería Nicolás 5 veces el nombre Nicolás. ¿Qué más sería sencillo? Simplemente establecer una relación donde aparece solo Nicolás y 5 códigos que me permitan saber cuáles son las asignaturas. Entonces, no tendría sino un solo registro, una sola consulta de búsqueda adecuadamente. Eso permite depurar los tiempos de lectura, los tiempos de escritura, los tiempos de modificación de los datos adecuadamente dentro de ese esquema. Dentro de esa estructura, dentro de ese engranaje, efectivamente, de la base de datos se debe establecer un análisis que nos permita saber volumen, cantidad, ¿cierto? Tipos de datos, origen de datos, usuarios, el entorno del uso de la tabla de datos para poder saber si efectivamente qué tipo de base de datos vamos a implementar. Hay muchísimas herramientas para el modelamiento de base de datos, o efectivamente, que es dentro de ese proceso de modelamiento que ya lo describieron ustedes en la primera clase, efectivamente, que es la limpieza, que es la administración, que es la gestión, que es efectivamente ciertas características que nos permiten gestionar adecuadamente una muy buena consulta de datos, ¿correcto? Entonces, ¿qué herramientas se les ocurre que pueden existir para administrar los datos, Harold? Señor, perdón, ¿puede repetir la pregunta? Mío, ¿dónde estaba? ¿Qué herramientas utilizamos para administrar los datos? ¿O conoces? Para administrar los datos, Sí. pues de las herramientas que yo he llegado a usar, por ejemplo, una podría ser Excel para Excel. administrar los datos. Sí, correcto. Otra de ellas podría ser, no sé si Oracle contaría entre ellos. Sí, claro, es otra herramienta. Claro que sí, es un gestor poderoso. Y Oracle diría que, y tal vez el MySQL, creo. y No estoy tan MySQL. seguro si el MySQL también. Sí. Se convierten en motores, pero son administradores, son herramientas para el modelamiento. ¿Cuáles tendrías en la cabeza, Jason? Jason Gómez. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, profe, pues una de las que ya dijo el compañero, pues son las más conocidas como tal. Sé que también el PHP MyAdmin sería un Sí, administrador. el PHP Miami. Sí, sería un administrador de... Pensé que me iba a decir el PHP. Dije, no No, confundo un no, lenguaje. no, profe, ¿cómo así? No, ese no.
Por ahí otra que así medio que he escuchado sería base de datos Visualizer o DB Visualizer, pues no sé cómo lo conozca. El visual. Sí, Bueno, sí, efectivamente son herramientas para administrar, ¿correcto? sí, para administrar. Para administrar los datos. Dentro del concepto de administrar, entonces está el concepto de captura, lectura, borrado, modificación, depuración, clasificación, ordenar. Todos esos adjetivos efectivamente son los que nos permiten efectivamente establecer un concepto de modelamiento, de administración. Entonces, dentro de ese esquema, para poder establecer una muy buena relación, pues tenemos que establecer un diagrama que nos permite engranar adecuadamente cómo lo vamos a relacionar, qué se va a relacionar, cuáles son los datos primarios, los datos secundarios, qué tipos de datos. Entonces, pintaremos ese proceso de modelamiento dentro de un diagrama de entidad-relación. Entonces, cuando hablamos de un proceso de entidad-relación, estaremos escogiendo ya unos elementos específicos que nos identifican una característica específica. Ejemplo, veamos un proceso de entidad-relación, pues podemos hablar de una tabla de semestres, ¿sí? Entonces, la tabla de semestres, ¿cuáles son los semestres de la universidad? Entonces, ahí estaríamos hablando que son, cuando yo digite 1, significa que es el primer semestre, si digito 2, el segundo semestre. Otra tabla donde tenga una entidad-relación, efectivamente la entidad puede ser las asignaturas. Entonces, las asignaturas, están todas las listas de las asignaturas en una tabla, y las cuales deben estar debidamente relacionadas con una carrera, y las cuales también estarían relacionadas con un cronograma de programación. Entonces, esa entidad, que sería las asignaturas, tendrá los contenidos que van a ser el nombre de la asignatura y el código de la asignatura, y de pronto el número del semestre, ¿correcto? Bien, entonces los elementos de diagramación que nos van a permitir efectivamente, acá una cosita, no. Los elementos de diagramación que nos van a permitir relacionar nuestros datos, nuestra entidad, los atributos, identificar cómo se relacionan, entonces son los que estamos viendo en pantalla. Este primer elemento efectivamente me indica que, como está pintado acá, este es el elemento para poder identificar una entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Una entidad puede ser abstracta o puede ser física. Abstracta porque efectivamente existe, mas no se puede tocar, ¿correcto? Física porque puede ser un elemento que es tangible. Entonces hablemos de los profesores. Entonces un profesor es real porque existe, pero las asignaturas son reales, pero no son tangibles. Yo no puedo coger no puedo coger una asignatura, no la puedo tocar, no la puedo palpar. Entonces es abstracta, ¿correcto? Y de esta forma, aquí en este elemento, podemos utilizarlo para identificar una entidad, un elemento específico. Esas entidades van a tener una serie de características. Entonces, las características con las que definimos por lo menos un estudiante. Un estudiante es una entidad. ¿Qué tiene ese estudiante? Ese estudiante tiene un nombre. Ese estudiante tiene una cédula. Ese estudiante tiene un género. Ese estudiante tiene un teléfono. Ese estudiante tiene, bueno, etcétera. Entonces, a esos elementos que ese estudiante tiene, lo que se le denomina atributo, ¿correcto? Entonces, ese atributo es el que nos va a identificar una característica específica sobre esa entidad. Los atributos son dependientes e inherentes a la entidad, no hay un límite de atributos, no hay un máximo ni un mínimo, simplemente existen, tanto en las entidades lógicas como en entidades físicas, ¿correcto? La unión de cualquier elemento, de un atributo, de una entidad, de una relación, entonces efectivamente se utiliza con esta rayita que está acá, ¿correcto? Esta sería nuestro atributo. Se pinta en negro, en participativo o demás,
eh, simplemente dependiendo del tipo de atributo. Si es un atributo con normal, que digamos un teléfono, pues se pinta en negro. De pronto el color no hay que pagarle mucha situación, pero pues se lo digo por si algún día encuentran alguna información, un documento, donde sean muy estrictos los leguleyos y establezcan que efectivamente identifican los atributos con el color. Entonces hay que saber por qué motivo lo colocan de negro, por qué motivo colocan el atributo de azul, por qué motivo colocan el atributo mixto. Entonces, cuando se coloca un atributo de tipo azul, significa que es un dato importante y principal. Cuando se coloca un atributo de combinado, como este que estamos viendo acá, efectivamente, es porque ese atributo es un campo que depende de otra tabla y está debidamente relacionado. Entonces, se coloca mixto, ¿correcto? Entonces, ejemplo, un atributo que puede ser un dato normal dentro de una tabla, hablemos a ver, ¿de qué? De un estudiante, el cual tiene el número de cédula, el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, la edad, el género, y de pronto tiene un atributo que se llame asignatura o carrera. Entonces, esa carrera o ese código de carrera, pues obviamente va a ser un dato básico en la tabla de la entidad de estudiante, pero primordial e importante en la tabla de carreras de la universidad. Entonces, cuando ese atributo pasa a ser primordial en una relación, automáticamente se identifica que ese atributo es de tipo foráneo, ¿correcto? Porque a pesar de que ese atributo me va a llamar una tabla de manera jerárquica obligatoriamente para yo poder saber qué carrera estoy estudiando, entonces dependeré del código de la carrera dentro de mis datos básicos y primordiales. Este símbolo, el elemento de relación, pues, establece precisamente la unión entre una entidad y otra, entre un atributo y otro, específicamente, ¿correcto? Entonces ya para poder establecer hacia dónde apunta, qué tipo de relación se está estableciendo, pues entonces colocaremos siempre este tipo de elemento que vemos en pantalla. Bueno, borremos. Esto es bastante importante levantar esta información cuando uno está diseñando el software, porque no es que el error de la mayoría de los usuarios es simplemente arrancar a programar sin haber hecho un análisis previo si es pertinente o no utilizar ciertos datos, la frecuencia de lectura y demás características. Bien. Veamos acá entonces unas especificaciones sobre el proceso de entidad, relación y atributos. ¿Qué tenemos? ¿Qué se conoce como entidad? Entonces, entidad es una característica que indica a un objeto de manera abstracta o física. El alumno realmente existe, tiene un nombre, es Pepito Pérez, es Nicolás, es Jason, es Harold, etc. Entonces, es el real del alumno. ¿Y qué tiene ese alumno? Pues esa entidad como tal, esta sería una entidad, acá la marco, esto sería una entidad como tal, ¿cierto? Entonces, contiene varios atributos. Dentro de esos atributos, pues efectivamente podemos llegar a destacar que contiene el atributo matrícula, ¿cierto? Es un código o una referencia o una relación. Perdón, un segundito.
Bien, entonces, esa entidad contiene varias características específicas que determinan un atributo o un valor, un dato específico. Entonces, el alumno tiene una matrícula, que se le da un código de matrícula, se denomina atributo. Entonces, a este elemento que está acá lo marco, a eso que se le denomina atributo, ¿correcto? O característica específica. Bien, ¿qué más contiene? ¿Qué otros atributos contiene? Entonces, contiene igualmente un nombre, ¿correcto? Nombre compuesto, sencillo, lo que sea específicamente, no hay lío. ¿Qué más contiene? Contiene una edad. Así por encima, podemos colocar aquí muchos atributos, pero pues solamente vamos a colocar los más importantes, los que realmente ameritan, puede entender el concepto que estamos trabajando, ¿correcto? Bien, ¿qué más contiene? Entonces, contiene un semestre, ¿cierto? Entonces, los atributos de matrícula nos dan una relación, un atributo que el estudiante está debidamente matriculado. El nombre que tiene una identificación específica y efectivamente lo podemos reconocer a través de una característica como su propio nombre, ¿correcto? La edad, pues efectivamente, su tiempo de vida en este planeta y su característica. El semestre que está cursando, y así podemos colocar el teléfono, el género, su dirección, una cantidad de características que determinan atributos sobre la entidad alumno, ¿correcto? Bien. Esa relación efectivamente es llevada, borramos pantalla, esa relación específicamente es llevada cuando uno establece una relación de una entidad a otra entidad o una entidad a un atributo. Entonces lo podemos establecer en una selección de una cardinalidad, de un mapeo, de unos tipos de relación a la entidad. Ese tipo de relación se establece con la palabra cardinalidad. Entonces, cuando uno establece una relación entre una entidad a otra entidad, entre un atributo a otro atributo, efectivamente, cuando va de 1 a 1, cuando va de 1, digamos, tenemos un tipo de relación, sería cuando solamente me relaciono con un único vecino del barrio. Entonces, en mi casa solamente me relaciono con el vecino del barrio y nadie más. Entonces, sería una relación de 1 a 1. Eso se denomina cardinalidad y se relacionaría con, como está ahí en la pantalla. De A1 me relaciono con B1 exclusivamente. El B2 se relaciona con el B2 exclusivamente, teniendo en cuenta que efectivamente el A1 y el B1 y el B2 y el B2 son diferentes entidades, obviamente. Ya tenemos el concepto de que es una entidad. Cuando un elemento se relaciona varias veces, ejemplo, un estudiante ve 5 materias o 2 materias. Entonces, ese estudiante va de una materia, un estudiante puede tomar varias materias y una materia es vista por un estudiante, ¿correcto? Entonces, ahí tendríamos una relación de 1 a muchos, ¿correcto? Y se establecería de A1 a B1 y de A1 a B2, o de B1 a A1 y de B1 a B2, ¿correcto? Eso sería una relación de 1 a muchos. Esa cardinalidad estaría definida de esa forma. La cardinalidad de muchos a muchos es cuando efectivamente va en varios sentidos, donde yo pueda identificar un dato a través del uno y el uno a través del otro. Entonces, como el que estamos viendo en pantalla, efectivamente, acá lo relaciono. Acá. Entonces vemos aquí esta relación donde tenemos, donde me relaciono acá, de este punto acá, como está la flecha, y aparte de eso me relaciono hacia acá, y aparte de eso en viceversa. Así como dijo la reina, en sentido contrario. En esta forma, ¿sí? En todos los sentidos posibles, ¿correcto? Bien, entonces, ese tipo de relación sería de muchos a muchos. Ya veremos varios ejemplos. Una cardinalidad de muchos a uno
es cuando efectivamente varias de personas dependen de un elemento. Ejemplo, muchas personas toman un taxi y un taxi puede llevar a una persona, ¿correcto? Entonces, esa sería una relación de muchos a uno, ¿correcto? Bien. Entonces, tenemos el concepto de modelamiento y tenemos el concepto de cardinalidad. Ahí ya dejamos en claro, entonces, el concepto de lo que serían los tipos de cardinalidad que podemos encontrar en la relación de las bases de datos. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Borremos acá esto. Bien. Entonces veamos acá bajo esa estructura un modelo donde establezca una relación de una entidad alumnos y una entidad carrera. La entidad alumnos es una entidad física real. La entidad carrera es una entidad abstracta, pero existe. Entonces, yo no puedo coger la entidad carrera. Yo sé que existe una carrera que se llama sistemas, una carrera que se llama contaduría, pero no la puedo ver, no la puedo tocar. De pronto sé dónde queda la facultad, pero no más. De pronto sé cuáles son los profesores de esa carrera, pero no más. Pero yo no puedo nunca ver la entidad como tal, ¿correcto? Bien. La entidad alumnos contiene el atributo matrícula, el atributo nombre, el atributo edad, el atributo semestre y el atributo teléfono, que se va a relacionar adecuadamente con la entidad carrera. Entonces, la entidad carrera contiene un código, contiene un nombre de carrera, contiene una jornada. Podemos colocarle más elementos sin ningún inconveniente, pero pues para nuestro ejemplo tendríamos con eso más que suficiente, ¿correcto? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, profe. De mi parte, no, profe. Bien. Ese tema es muy fácil, pero igualmente hay que tratar de tenerlo en cuenta y irlo llevando a medida que vayamos haciendo nuestros procesos personales de programación y diseño. Entonces, dentro de los esquemas de relación, podemos tener algunas bases de datos de tipo de minería de datos. ¿Qué es una minería de datos? ¿Qué entiendes una minería de datos, caballero? Minería. No sé, profe, la verdad, la definición. Nunca había escuchado como que el concepto. A ver, ¿quién le ayuda? Profe, pues sería una minería de datos, sería que tenemos, digámoslo así, mucha información reunida, la cual, pues, por medio de bueno, los programas o la interfaz que vayamos a utilizar, vamos a extraer cierta información que requiramos de esa mina de datos, digámoslo así. Extraer, bueno, sí, eso sí sería una minería, porque el concepto de minería lo colocaron porque hay varios conceptos y términos que son acordes a ese concepto. Como tú lo dices, efectivamente, Jason, es extraer unos datos adicionales a razón de otro dato, como en una mina. Uno en una mina entra y busca una perlita y de ahí al haber una perlita sigue excavando para poder ver si hay más. Eso mismo ocurre con la minería. Entonces, en la minería uno se entera de que Jason se casó. Entonces comienzan a investigar con quién se casó, cuándo se casó, dónde fue la fiesta. Esa técnica, esa búsqueda establece unas técnicas de búsqueda. Entonces, dentro de la búsqueda y las técnicas se denomina minería de datos. Entonces, el comenzar a consultar, a investigar, a verificar más data es lo que se denomina la minería de datos. Claro, de ese proceso viene el concepto de relación, viene el concepto de almacenamiento, viene el concepto de procesamiento, porque pues uno busca más información para no guardarla, uno busca más información para procesarla y guardarla, obviamente. Entonces, esa búsqueda es lo que se denomina minería de datos. Actualmente las empresas manejan demasiada información. Entonces, solución, minería de datos, búsqueda de información oculta, cruzada
cruzamiento de datos. Dentro de ese esquema de que se maneja demasiada información y no sabemos qué hacer con ella, entonces podemos depurar de que efectivamente no necesitamos el dato tal o requerimos el dato tal, ¿cierto? Para poder tener ese almacenamiento para su debido procesamiento de datos. Bases de datos en la web. ¿Qué es una base de datos en la web? Alejandro Medina. ¿Yo, profe? ¿Sí? Por ejemplo, podría ser el MySQL No. o el PHP que es una base de No. datos que está trabajando con una página web. No, el concepto de base de datos en la web. Sí, son herramientas que tú acabas de mencionar, sí, para el tratamiento de esa data, sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué son bases de datos en la web? Pues, o sea, profe, yo considero que es solamente la página y con una base de datos anclada. Una base, al contrario, no anclada. Las bases de datos en la web están debidamente encadenadas, están debidamente cruzadas unas con otras. Hagan el ejercicio cuando se meten en la web. Ustedes se meten a buscar cuál es el nombre de Simón Bolívar. Entonces, automáticamente ese link lo lleva a otro y ese otro lo lleva a otro. Entonces, esos son los tipos de bases tipo web, donde van debidamente relacionadas y conectadas entre sí con diferentes tipos de motores, obviamente. Los portes de HTML, ¿cierto? Los lenguajes de ejecución, consulta las bases de datos, las direcciones de almacenamiento de información, empleados, clientes. ¿Saben qué es un CRM? No, profe, yo no. ¿Qué es un CRM? A ver, Jimmy. Ilian, ¿qué es un CRM? Bueno, un CRM es un gestor de datos, un administrador de la data precisamente, y ese CRM permite vincular y relacionar varios procesos del tratamiento y de administración de datos. No basta solamente con ordenarlos, con clasificarlos, sino precisamente con relacionarlos con una serie de motores de búsqueda, de consultoría, de modificación, que permita precisamente tener la asequibilidad. Entonces, CRM es simplemente un gestor de datos que permite y facilita la relación, la búsqueda, la depuración, la consultoría de los datos. Cuando uno utiliza el CRM de clientes de una empresa, es porque automáticamente ese CRM le va a permitir contactarlo, llamarlo, almacenar sus datos, su proceso de registro de compras, de ventas. Todos los registros te quedan debidamente almacenados. Claro, los CRM están muy ligados a las bases de datos en la web, ¿correcto? Bases de datos orientadas a objetos. ¿Qué se entiende por bases de datos orientadas a objetos? Santiago Cárdenas. Pues, no, la verdad no sé, profe. A ver, Dubán, Andrés Peña. Pues, profe, para mí, pues es como más que orientado como a solo datos, como algo ya más específico, tipo, no sé cómo explicarme, no sé, imágenes o así. A imágenes, sí, sí, correcto, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué, Jimmy? Cuéntame. Sí, profe, pues, o sea, completamente de acuerdo con mi compañero. La verdad, orientado a objetos, pues, tiene que ver con o sea, a las imágenes, ¿sí? O como ¿cómo le dijera yo? Mm, Con mucho cuidado. no, la verdad, como que no sé cómo expresarme. A ver, Santiago Peñalosa, cuénteme, ¿qué es una base de datos orientada a objetos?
Profe, qué pena, no puedo prender la cámara en esos momentos. Bueno, dale, dale. Pero bueno, pues la verdad, profe, no sé, no tengo mucha idea, pero pues, no, sí, profe, la verdad no. ¿Para qué vengo a hablar cosas que no sé? Bueno, a ver, imposible. A ver, Jason, dale. Profe, pues una base de datos orientada a objetos significa que toda la data o la información que esté dentro de esta base esté orientada a ello. Digámoslo, no sé, un ejemplo, una empresa que se clasifica o se especializa en distribuir aparatos electrónicos, ¿sí? Entonces, toda la información o datos, pues, se viene referenciado a estos productos que son objetos y están dentro de nuestra base. Sí, correcto. Ustedes, bueno, el Departamento de Tránsito y Transporte de Bogotá, por decir algo, maneja base de datos de tipo orientado a objetos, porque permite la relación de todos los elementos, ¿cierto? La búsqueda solamente con oprimir una imagen, la consultoría con solamente oprimir una imagen, un modelo, un carro, una puerta, una llanta. Cada uno de esos elementos son objetos, efectivamente, y solamente con cliquearlos o con seleccionarlos, automáticamente estamos haciendo un proceso de búsqueda, consultoría, modificación, borrado y demás características, ¿correcto? Pero no solamente eso, efectivamente también se pueden guardar los diferentes elementos como la imagen de un carro, la placa de un carro. Cuando uno entra a un parqueadero, automáticamente hay una cámara que le toma una foto y ya automáticamente le identifica y con esa data, con ese objeto que tomó la foto, automáticamente obtiene la placa, puede consultarlo automáticamente si está conectado a otra base de datos de la Dijín, de la policía, y de una vez con ese objeto, de una vez rastrea todo el recorrido del carro y hasta su dueño, ¿correcto? Y le indica que si lo puede rastrear, entonces dentro del parqueadero, como está debidamente conectado a un internet de cosas, pues con ese objeto identifica que el carro quedó parqueado en el primer sótano, segundo sótano, parqueadero sector 1, parqueadero 31, por decir algo. Entonces, no solamente con la relación de la consultoría, la modificación y la búsqueda, sino que también con el contenido, que son elementos y objetos debidamente estructurados para que la base de datos le permita guardar la data que se quiere procesar. Facilita a los programadores de construcción y manipulación de bases de datos complejas. ¿Por qué facilita? Pues bueno, es que es mucho más fácil coger un elemento y programarlo, que cada vez que le cliquen, lo seleccionen o lo cliquen, seleccionen o señalen, pues automáticamente ya él va a coger un patrón único de qué es lo que se está refiriendo el usuario, ¿correcto? Bases de datos multimedia. Bueno, ¿qué son las multimedia? Mi querido Nicolás Rodríguez. Profe, pues las multimedias, por lo que yo entiendo, serían como los archivos JPG, PNG, MP4, pues eso entiendo yo, ¿no? Sí, ese sería un archivo, pero la base de datos multimedia. Pues lo que iría como enfocado a eso, ¿no? De las imágenes, donde nos almacena todo eso. Correcto. Entonces, las bases de datos son aquellas que permiten almacenar los archivos de ese tipo de extensión, con ese tipo de características. Entonces, las bases de datos multimedia, pues, son de gran cantidad y volumen de tamaño que facilitan automáticamente lo que hacemos en YouTube. Uno se mete a YouTube y pues ahí estamos manejando una base de datos. Entonces, ahí uno simplemente cliquea el nombre del producto que quiere buscar, música, canciones, contenidos, etcétera, y automáticamente le aparece esa herramienta en un video, en un sonido, en una explicación específica. A eso se le denomina bases de datos tipo multimedia. Bases de datos en lenguaje natural. Bueno, entonces cuando hablamos de lenguaje natural, pues estamos hablando de aquellos programas que permiten desarrollar un modelo de tabla
simple y sencillo con un programa. Entonces, como la creación en las primeras de cambio de SQL. Cuando uno crea la estructura de SQL, pues al principio simplemente es una base de datos natural, que es propia de SQL y le crea unos campos específicos, unos contenidos específicos y demás características. Esto va muy ligado, obviamente, con la minería de datos, con los motores de búsqueda de la web, con la mejora de la interfaz de acceso a la base de datos, la incorporación de las tecnologías de la información, de la IA, con relación a la inteligencia artificial, el uso del lenguaje natural para consultar las bases de datos. Entonces, las bases de datos de lenguaje natural son las que comúnmente nosotros almacenamos y procesamos, ¿correcto? Porque de ahí las podemos procesar. Métodos de implementación. Bueno, entonces una base de datos se puede implementar efectivamente en un proceso de marketing, de diseño gráfico, de consultoría, de notas, de universidad, de financiero, bueno, etcétera. Entonces, las bases de datos hoy en día están a la flor del pan diario, tanto así que existe el concepto de la famosa Big Data, que posteriormente Jason nos va a hablar de la famosa Big Data. Jason me dijo desde esta mañana, déjeme hablar de la Big Data. Entonces digo, listo, Jason va a hablar de la Big Data. ¿O no, Jason? Sí, profe, pues también. Pues, profe, pues, según lo que yo entiendo, pues la Big Data es como el gestor de búsqueda de información masiva, ¿no? Más que de búsqueda, más que un gestor de búsqueda, realmente la Big Data es un tratamiento, una técnica de poder administrar la data, ¿no? Sí, almacena y procesa pues, Exacto. una No gran solamente, cantidad de información, o bueno, de datos. sí, el quiz es eso, esa gran cantidad es el volumen de datos gigantes abiertos, no tiene límites, efectivamente, pero pues a esto hay que colocarle un límite. ¿Cómo haría WhatsApp? ¿Cómo haría WhatsApp con la cantidad de datos que se producen a diario? No tendría una capacidad, porque de todas formas él guarda la historia de sus conversaciones, las charlas, los mensajes y toda esa data que se produce, pues efectivamente está manejada a través de un proceso de Big Data. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el problema de la privacidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las bases de datos efectivamente están definidas desde un enfoque de su dueño, de a quién pertenece, de cuáles son las justificaciones, cómo la puede consultar, porque pues no tiene sentido que usted construya una base de datos y que nadie la pueda consultar. Entonces no habría un debido proceso. La problemática de la privacidad, la minería de datos, pueden extraer información sobre individuos para otros fines sin su conocimiento. Entonces, de pronto, yo voy a la registraduría y solamente con digitar la cédula, automáticamente aparece todo mi historial de la registraduría, donde he votado, cuántas veces he votado, cuál es mi nombre, y bueno, los datos adicionales que tenga la registraduría de uno, la dirección, el teléfono, bueno, algunos datos básicos. No es necesario que la información esté centralizada, se puede extraer a través de redes. Entonces, no se necesita exclusivamente que los datos de privacidad vengan en una sola línea de consultoría. Entonces, los datos pueden ser públicos o pueden ser privados. Si son públicos, no significa que todo el mundo tenga accesibilidad. Si son privados, digamos, ahí requeriría de ciertos permisos para tener accesibilidad a la base de datos. Según la Directiva Europea de Protección de los Datos de 1998, todo lo relacionado con la Secretaría de Industria y Comercio en Colombia es la encargada de regular el tratamiento de los mismos. ¿Quién puede consultar? ¿Quién no puede consultar? ¿Por qué consulta efectivamente? ¿Qué problemas tenemos con las bases de datos y su relación? Los errores en los datos son comunes. Entonces,
frecuentemente ustedes ven que en YouTube, en Google, pues uno busca, le voy a hacer el ejemplo, vea. Acá busquémosle al viejo Google, preguntémosle cuál es la base no me borra acá. La base de datos, ¿cierto? Entonces le damos Enter y automáticamente, acá, y automáticamente me muestra un contenido sin ninguna prevención. Entonces, acá vemos que tenemos este concepto como buscar base de datos. Aquí hay bases de datos de acceso libre, bases de datos de datos importados y aplicados. Entonces, eso es el proceso que precisamente se establece como esa información abierta. Para ciertos temas, magnífico, porque no hay lío. Pero cuando ya se llega a una minuciosidad del tema, pues esa libertad de consultoría se vuelve delicada y con tendencias garrafales. Otras tecnologías que afectan la privacidad, pues tenemos efectivamente la red de internet, la transmisión casi instantánea y sincrónica de la información, los mensajes de pasaporte de la base de datos, contraseñas, tarjetas de crédito e información personal. Entonces, esa es una de las características de las condiciones de problemáticas de las bases de datos en la web, en la Big Data, pero realmente esa problemática existe desde tiempo atrás, no es ahora, para que ustedes se tranquilicen, es que ahora surgieron esas bases de datos y surgieron los problemas, no, para nada, tranquilos. La monitorización de los entornos de trabajo, entonces, efectivamente, una de las problemáticas es que las bases de datos que se estén creando tienen ciertas características específicas y ciertos requisitos de tipo de máquina, tipo de software, etcétera. Hoy en día tenemos una gran cantidad de cámaras de vigilancia. Entonces, usted le pregunta, por decir algo, aquí le preguntamos al viejo Google, cámaras hoy, en vivo. Y aquí me aparecerían las cámaras que están en vivo, efectivamente, en el mundo. Ahí están. Entonces, en este momento, el patrimonio de la humanidad, de esta plaza de San Marcos, en este momento en Roma, acá estamos viendo en vivo lo que está ocurriendo en Roma, que es de noche, tal cual. Esa es una cámara en vivo y en directo, ¿correcto? Miremos, y ahí está registrando la data de ese tema. Miremos algo en Bogotá. Aquí veamos esto en Fontana de Trevi, Roma, en vivo y en directo. Hay esa cantidad de gente rezando, tal cosa, en Roma, ¿correcto? Bueno, así existen cámaras en vivo por toda parte del mundo sin ningún inconveniente. En Colombia, en Roma, no tenemos así. Profe, en Colombia se la robaron. Yo sí creo. Preguntémosle acá a este recorrido, a ver si me lo permite buscar en vivo en Bogotá. No, sí las hay, sí las hay. No sé si este enlace no me lleva a ningún lado. Esta no serían las cámaras de tránsito, ¿no? No tiene nada que ver. Están en los lugares donde están ubicadas. Profe, No. tengo que monitorear a Jimmy ahí. No, con la IP eso lo localizamos en párpatas.
No, Bueno, profe, nunca. esto es facilito y ligerito. ¿Vale? Que en Bogotá no hay cámaras activas ahora. Bueno, lo importante es que efectivamente las cámaras se eliminan la privacidad, ya no se tiene privacidad. Algunas cámaras que las colocan de aposta, otras que las dejan abiertas y activas. Los satélites de vigilancia hoy en día, pues efectivamente son un problema garrafal para el ser humano. Constantemente están monitoreando movimientos, salidas, entradas, y pues obviamente todo esto ofrece una data poderosa en la que podemos almacenar. Posicionamiento de los teléfonos móviles, ese sí es una privacidad, una problemática que se generó a razón del surgimiento de la telefonía celular. Aparte de que tiene todos los beneficios, todas las bondades, porque pues yo no puedo decir que es un problema, sino que tiene más bondades que errores, pero efectivamente el celular sí es una herramienta no apta para los niveles de seguridad y la privacidad. Bien. Wow, se acabó así. Bueno, compañeros, ¿preguntas? Sí, profe, pues, yo la verdad pues opino igual que usted que el tema lo del GPS del celular pues, tiene sus pros y sus contras, también dependiendo del tipo de persona que sea, ¿no, profe? Por Sí. ejemplo, no sé, voy a poner mi caso. Yo, pues, como muchos sabrán acá en el curso, yo monto bicicleta y, pues, por medio del celular realizo toda la ruta que yo realice en la misma, ¿sí? Y eso Sí. normalmente, pues, digamos, lo subo en redes sociales y eso. Pero, pues, ahí, digamos, otras personas, no sé, que sean importantes, no sé, un ejemplo, no sé, un comandante, un general, pues no le serviría eso porque pues obviamente estaría amenazado porque lo ubiquen y lo masacren o algo, pues sabiendo la situación del país, un ejemplo. Entonces, eso Exacto. dependiendo de la persona. Y ahí Pues, es donde toca tener en cuenta precisamente las condiciones de esa base de datos, qué características. Entonces, dependiendo del enfoque del problema que se quiera plantear, pues se establecería un tipo de base de datos según la relación. Ahí, lo que tú acabas de decir, implementaríamos un proceso de base de datos de tipo minería. Entonces, cómo se mueve, dónde llega. Le hacen un seguimiento específico y pues le van a darle la base de datos de minería, no hay que confundirla con lo que se llama ingeniería social, ¿no? No sé si ya saben qué es ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? De a uno, de a Es uno. hacerle un análisis, digamos, por ejemplo, del perfil de una persona y así determinar muchas cosas. Es hacer Es, mucha investigación. es correcto, tal cual. Análisis. Entonces, la ingeniería social, aparte de que se puede confundir con minería de base de datos, la ingeniería social establece una ruta de usted consulta, qué compra, cómo compra, ¿sí? Todo un análisis específico de los diferentes lugares donde usted visita. Y la minería lo que hace es precisamente ese análisis, pero en el proceso de almacenamiento, en el proceso de repositorio. Esa minería está enfocada a almacenar y guardar cada uno de sus movimientos, cada uno de sus atributos, con qué características, y la ingeniería pues conlleva a hacer un estudio de cómo se mueve, cuándo se mueve, a qué horas, y produce, ojo, produce datos adicionales. La minería no produce datos adicionales. La minería busca los datos existentes debidamente encadenados. La ingeniería efectivamente establece que el fulano come entre 8 y 5 de la tarde todos los días de lunes a viernes. El sábado no come, sino que se va para Miami y vuelve a las 2 de la noche. Entonces, a ese análisis de resultado es lo que se llama ingeniería social, ¿correcto? Mientras que la minería establece efectivamente un levantamiento de datos que no se conocen, que están ocultos, que están guardados. No los produce, no inventan nuevos datos. Entonces, yo quiero saber cuáles son los
las casas que tiene tal persona. Entonces, hago una minería a través de un proceso del nombre de la persona, de la cédula, de las facturas de compra. Entonces, de esa forma, puedo estar buscando dónde tiene los demás bienes o servicios, ¿correcto? Pero la minería no produce, la minería consulta, escarba, usa técnicas. La ingeniería produce datos adicionales de resultado, producto de alguna situación adicional, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. ¿Queda claro qué es la minería y qué es la ingeniería social? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, para mañana, efectivamente, al trabajito que les dejé, ¿cierto? No, este sería ya para el miércoles, porque estamos en la clase del martes, estamos corridos. ¿Sí o no, Jason? Sí, profe, correcto. Bueno, entonces, van a consultar, bueno, sí para mañana, porque como tenemos todo adelantado, entonces, efectivamente, el concepto claro de lo que es una entidad-relación. ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un atributo? Y los símbolos de la cardinalidad. ¿Cuáles son los símbolos de representación? Mentiras. ¿Cuáles son los símbolos de representación de la cardinalidad? ¿Listo? Ya sabemos qué es cardinalidad, ¿no? Nicolás Rodríguez, ¿qué es cardinalidad? Nicolás Rodríguez. Profe, me corchó. Dios mío, pero si lo acabamos de ver hace precisamente 15 minutos y medio. Cardinalidad. Profe, eso es lo de uno a uno, uno a muchos y de muchos a muchos. Pero mastíquemelo, por favor, explíquemelo bien. Profe, pues como los Eh, conjuntos, ¿no? Señor. Pues como conjuntos de, como pues dice mi compañero, de uno a uno, de muchos a muchos. Sí, Las eso es. relaciones. Eso, pero Dos de explíquemelo relaciones. bien. sí, claro, profe, yo le dije que eran relaciones, solo que Santiago ahí sí, no. A quitarme el punto, no, así no se Ay, puede. Dios mío, le voy a colocar un punto negativo por equivocarse porque lo acabamos de ver. No, profe, pero yo participé, yo sí no perdí el punto ahí. Bueno, bueno. Entonces, concréteme la pregunta. A ver, mi querido, a ver, ¿a quién podemos hablar que está como calladito hoy? Vea, claro, Jordan, está ya mejor dicho que no ni parpadea. Jordan, ¿qué es cardinalidad? Es la relación que se le coloca a las tablas para pasar la información que puede variar dependiendo a la que uno le coloque, que es el de uno a muchos, uno a uno. El, el otro era muchos a uno. Bueno, no importa cuántas relaciones, pero no me Sí, han dado el concepto. Quedó corto el concepto, Jordan. Quedaste corto. A ver, preguntémosle al señor Caballero. Señor Caballero, ¿qué es cardinalidad? Profe, pues sería como el número de entidades con la cual podemos como enlazar mediante los... Pero lo explico otra vez, A ver, dale, arranca. la tengo en mi cabeza, pero... 0, Entonces es el 1. número de entidades con la cual podemos asociar mediante una relación. Como decían mis compañeros, un conjunto. Todavía no le pegan al perro. ¿Qué hacemos? Señor, a ver, ¿a quién le... A Harold, ahí está calladito. A ver, Harold, diga. Pues lo que yo entiendo por cardinalidad es la relación que existe o que se puede crear entre dos entidades o dos conjuntos de diferentes herramientas, tal vez. Muchachos, si escucharon, aprendan. Repítamelo, Harold. Repítamelo, por favor.
Ay, pero, entonces, una es la relación que se puede crear entre dos entidades o dos conjuntos de archivos o datos. Correcto, sí, de manera sencilla, sin tanto tecnicismo. Entonces, Yo lo ese dije no- así, profe. Sí, cómo no. Este Jimmy. Es el número de entidades con la cual otra entidad puede asociarse mediante una relación binaria, mediante una relación de un atributo, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, etcétera. Entonces, ese es el concepto de cardinalidad, ¿correcto? La relación existente y el tipo de relación que existe entre una o varias entidades, entre una u otra entidad, ¿correcto? No olviden el concepto porque sí es importante tenerlo en cuenta. La tarea que les dejé es establecer, digamos, la simbología de la cardinalidad, ¿correcto? ¿Cuál es la simbología de la cardinalidad para que mañana me la explique? Vamos a sacar dos personas, puntos positivos o puntos negativos. Bueno, ¿qué más les enseño a estos muchachos el día de hoy? Bueno, creo que vamos avanzando. Ya entonces tenemos el concepto claro que es una base de datos, mi señor Cárdenas. ¿Cómo, profe? Este está por allá. Es que no se le escuchó, no le escucho. ¿Qué es una base de datos? No, profe. Base de datos es, pre que yo lo anoté. Listo, entonces es, pues una base de datos es donde se administra y se organizan datos necesarios para un fin común. Bueno, sí, le faltó un pedazo chiquitico. ¿Qué le faltó? La base de datos precisamente es la técnica de poder recolectar una serie de datos y poderlos administrar, relacionar, procesar, ordenar, clasificar, ¿cierto? Para su respectivo uso. De resto, estuvo bien el concepto, Santi. Vamos a colocarle un punto a Santiago que se acercó a la verdad de la verdad. Muy bien, Santiago. Vámonos con un primer punto de este nuevo apartado. Bueno, patojitos, no siendo más, los veo mañana. Listo, profe, Vale, muchas profe, gracias. listo. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Un luego, abrazo. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego, Profe, que esté profe. muy bien. Bueno, Feliz profe, tarde. gracias. Chao, chao.